RITEVE presenta Pensemos en voz alta. RITEVE, comprometidos con la vida. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos a Noches sin Tregua, la política con P mayúscula. Pensemos en voz alta. ¿Cuántas veces, por estar en los problemas políticos internos, perdemos perspectiva de lo que pasa en el mundo? Grecia en Europa ha sido todo un tema que también nos puede dar una lección sobre lo que acontece en Costa Rica y otras latitudes. Los griegos, seguramente allá en el año 2000, veían la crisis económica de Argentina como algo muy distante. Es posible que nosotros igualmente estemos viendo lo que está sucediendo en Grecia como algo que nunca nos va a pasar y que los números son muy diferentes. Cuidado, las crisis son a largo plazo consecuentes en muchas latitudes del mundo. Sobre ese tema vamos a hablar hoy en Noches sin Tregua. Ya regresamos. RITEVE presentó Pensemos en voz alta. RITEVE, comprometidos con la vida. El tema de Grecia se ha hablado muchísimo. Sin embargo, a veces los que no somos economistas queremos que la información sea más sencilla para comprender qué es lo que sucede. El tema que les planteé en la introducción, pensando en voz alta, es clave, y he invitado a dos profesionales, dos profesores, para que a usted, a mí y a todos los que no comprenden el tema de Grecia, pues nos involucren en el mismo. Uno de ellos es Gustavo Barbosa Rodríguez. Gustavo es doctor en Economía de la Universidad de Costa Rica, licenciatura, y en Oklahoma State, en los Estados Unidos, profesor por 10 años en Ciencias Administrativas en la Clarion University en Pensilvania. Y el otro invitado es don Manuel Zúñiga García, que ya ustedes lo han visto en varias ocasiones en nuestro programa, economista con varias maestrías en banca y finanzas, economía y desarrollo, gestión de riesgos y profesor de la Universidad Nacional de Costa Rica. Bienvenidos a ambos, un placer tenerlos acá. Muchas gracias. Muchas gracias, don Claudio. Les llamo para que brindemos por nosotros, por el televidente, por nuestras familias y por nuestro país. Ya regresamos. El agua es indispensable para todos los seres vivos. Costa Rica enfrenta el impacto del fenómeno Enos, fuertes sequías y exceso de lluvias. El gobierno y sus instituciones trabajan para adaptarnos a estas condiciones extremas. Apóyenos, haga uso adecuado, solidario y sostenido del agua. Cuidemos sus fuentes y zonas de recarga. Por su bienestar y el de las futuras generaciones. El agua es de todos y para todos. En sus 62 años, la República continúa evolucionando para brindarle el mejor servicio. Ahora los invitamos a explorar nuestro dinámico sitio web. Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes. Adquiéralo ya y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea. Vinomundo cuenta con varios ambientes para disfrutar: restaurante, 2 cavas, bar y salones de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para información y reservaciones puede llamar al teléfono 2249-4715. Restaurante Domenico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. Café y palabras, porque la política sí importa. Escúchenos
por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y Palabras, charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randall Arias, quienes con sus invitados y contertulios le involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras. Yo empezaría planteando que Grecia decide ser parte de la Comunidad Europea y en una segunda etapa decide la moneda única. Cuando hablamos de moneda única en Europa, del euro, ¿a qué nos referimos, Manuel? Bueno, muy buenas noches, don Claudio, don Gustavo y televidentes. Básicamente, cuando se habla de eso, a lo que se refiere es al acuerdo en el que algunos países llegan como para uniformar sistemas económicos, sobre todo en materia de transacción. Por ejemplo, es mucho más sencillo hacer las transacciones, hacer el cálculo económico con base a una moneda, por ejemplo el euro, que con base en 19 monedas, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, el objetivo principal era uniformar las transacciones económicas y, de paso, otra serie de beneficios, por ejemplo, el tema de la inflación, la consolidación económica, fortalecer las transacciones en esa zona y de alguna manera posicionar a nivel mundial esa moneda. Ahora, eso era una relación de desiguales, Gustavo, desde Alemania y Francia hasta Grecia, Portugal y otras naciones mucho más débiles económicamente. Correcto. Buenas noches a todos los televidentes. Tenemos acá, como dice Manuel, una situación donde hay países muy diferentes, pero muy cercanos. Países que por naturaleza geográfica están comerciando mucho. Hay mucho cambio de bienes, hay mucho cambio de personas. Tenemos los casos de Grecia, los casos de Italia, que son puertas del Mediterráneo, puertas de África y de Asia Menor, donde vienen los inmigrantes. Entonces tenés una situación donde hay muchos beneficios de pertenecer a un grupo, sin embargo tenés países que tienden a ser muy diferentes también. Países muy avanzados como Alemania, como vos decís, que tiene tecnología de punta. Países como Alemania que tienen situaciones donde ellos consumen poco, ahorran mucho. Países mediterráneos como España, Portugal, Grecia, que tienden a consumir más y son menos productivos y tienen infraestructuras un poco diferentes. Entonces tenemos una situación donde el cambio, donde la moneda, donde el pertenecer a ese grupo es sumamente importante porque te reduce el costo de transacción. Ese costo de transacción que a veces no vemos, que decimos, no, si yo llego de un lugar al otro en 5 minutos, pero bueno, las presas no te dejan, ¿verdad? Ese costo de transacción se da en el cambio monetario. Se decía, cuando las monedas no estaban unificadas, que si vos empezabas en Portugal empezabas a cambiar moneda a través de Europa y volvías a Portugal, en el cambio, sin gastar un solo centavo, habías perdido 50% de tu moneda. Eso afecta la competitividad de un país. Entonces, la perspectiva de tener una situación donde podés eliminar ese costo, donde podés incrementar tu competitividad perteneciendo a este grupo, donde podés movilizar el trabajo, donde podés tener acceso a mercados financieros de una manera fluida, es un incentivo muy grande, pero es un mercado de desiguales. Ahora, cuando esos desiguales participan, tampoco es que Costa Rica, por poner un ejemplo loco, quiere meterse a la Comunidad Europea y dice, no, aquí hay unos requisitos que cumplir. ¿Qué pasó o qué sucedió en el caso griego? O sea, todos los desórdenes se generaron después de su ingreso o previamente no se hicieron las correcciones necesarias para ingresar a la Comunidad Europea, o Grecia engañó a los demás países. ¿Qué pasó con Grecia? Bueno, pareciera que hay un poco de varias cosas. Por ejemplo, el tema del déficit fiscal en Grecia o el peso de la deuda respecto al PIB ya venía siendo bastante grande desde los 90. Es bueno decir que el déficit fiscal es que gastamos más de lo que nos ingresa, ¿verdad? Correcto. O sea, recaudamos menos impuestos o tenemos menos ingresos y gastamos mucho. Exactamente. Entonces, una explicación de politólogo. No, así es. De tal forma que entonces el tema, digamos, fiscal ya venía, digamos, haciendo eco desde 1990 y sino antes en Grecia. De hecho, Grecia intenta, ya digamos, poner en trámite el acceso a la moneda única, y sin embargo le ponen peros, ¿verdad? Recordemos que uno de los... Cuando hay moneda única desaparece el Banco Central.
O sea, hay un único banco Hay central. un único de banco Europa. central, en este caso el Banco Alemán, el Deutsche Bank se convierte en el Banco Correcto. Central de Europa. Ah, el modelo. banco alemán fue el Sí. que no sabía. El más fuerte. Sí, porque ese fue el banco, digamos, modelo, entonces quedó como el Banco Central Europeo. Buen dato ese. Claro, entonces lo que pasa es que uno de los parámetros era, por ejemplo, un déficit fiscal no mayor al 3%, ¿verdad? Pero sin embargo ya Grecia traía el problema de que no, ya venía superando ese nivel, ya venía, en ese momento ya andaba por lo menos en un 10% de déficit, o sea, ya superaba ese nivel por bastante. Pero sin embargo, pues, cosas van y cosas vienen, de manera que al final termina incorporándose dentro de la moneda única, ¿verdad? Era un poco porque Grecia venía desde 1981, dentro de la zona euro. Lo que pasa es que hay que diferenciar... Fue de los primeros. Claro, hay que diferenciar la zona euro, ¿verdad?, respecto de la unión monetaria, que son dos procesos diferentes, ¿verdad? Entonces, ahí lo que pasó fue que de alguna manera, ya como venía siendo socio, ¿verdad?, pues era como muy feo decirle no. En todo caso, recordemos que Grecia venía creciendo a ritmos superiores a la media de los países socios comunitarios. Entonces, ¿cómo decirle no? Ahora que sí, tenía un inconveniente, sí, pero eso era tratable, manejable, se dijo en ese momento. Estamos hablando de Maastricht, ¿verdad? En los 90, a inicios de los 90. Entonces, de tal forma que al final Grecia se incorpora, pero sin embargo no resuelve el problema fiscal. De hecho, pasa un momento un poco acongojante cuando se demuestra internacionalmente que hubo unas cifras que no se estaban dando a conocer, que era un gasto militar para precisamente reducir esa carga fiscal. Sin embargo, se descubrió que estaban, digamos, poniendo debajo de la mesa ese fardo de gasto y al final tuvo que incorporarse. Entonces, por ahí viene también ya, digamos, un antecedente. En el 2001, cuando algunos políticos proponen la revisión en materia de salarios del sector público, el país se paralizó. Y eso pareciera que fue un estate quieto. Nos pescaron, dijeron. Correcto, ¿verdad? Un poco para decir, bueno, ese tema no se toca. Porque sí se sabía que era el que venía haciendo como una especie de efecto disparador en las finanzas públicas. Ahora, en el 2009, Gustavo, es cuando se encienden las luces. Se encienden las luces. Y aparece que tiene en relación con el PIB, que es otra explicación de politólogos, es todo lo que se mueve en una economía, es la sumatoria. Es todo lo que general, se produce durante un todo año. se suma, no se Todo resta. se suma durante va a un un año, solo correcto. cajón. Y se decía que en relación a ese movimiento había un déficit de 130%. Correcto. Resulta que el déficit también aumenta, en los últimos días decían que 170%. Pero hay un fenómeno que es interesante ahí. Está cerca del 200% hoy. Bueno, pero también que yo quisiera ver cómo lo clarificamos para que se entienda el televidente. Es más grande, pero también es más grande porque el PIB se redujo, o sea, hay menos movimiento, Correcto. el crecimiento de Grecia ya no es igual. Entonces, ciertamente la contracción que se genera en la economía griega, porque genera desconfianza la economía, genera un déficit mayor. Entonces, ¿cómo hacemos, en sencillo, cómo hacemos, Gustavo, para en momentos de crisis, lo digo por nuestro país, que el inversionista siga teniendo confianza? Qué difícil. Es muy difícil porque en momentos de crisis las cosas se destapan. Y cuando se destapan normalmente ya están acumuladas por un periodo largo. Vamos de vuelta un segundo porque tenés una situación en Grecia donde tenés un miembro de una Unión Europea que pierde control de su política monetaria. Al tomar la moneda única, ya ellos no pueden imprimir dinero cuando lo necesitan y no pueden devaluar su moneda, que es la receta normal cuando una economía no está funcionando bien. El peso se devalúa, el colón se devalúa y ahí más o menos... Algunos dirían que perdieron soberanía en el manejo. La soberanía monetaria la perdieron porque, si es que porque existe estuvieron... soberanía en alguna parte si del es que mundo. existiera, pero la pierden, no tienen ese instrumento que es el 1 más 1 es 2 de la política monetaria, donde vos tenés un déficit fiscal muy grande, eventualmente los precios tienen que salir por algún lugar y el tipo de cambio es el que recoge eso, y eso te ayuda más o menos a balancear, pero en este caso no lo tienen. Entonces tienes una combinación de ¿cómo hago para salir adelante? Empiezan a pedir, pero estamos hablando que están pidiendo alrededor de $300 billones. Eso no se lo brinca un chivo ni con 100 metros de impulso. Es una cantidad de dinero sustancial. Ni me la imagino yo. Sí, es una cosa que jamás, ¿verdad? Luego tenés, el PIB se contrae en los últimos 5 años aproximadamente un 25%. Correcto. Tenés un desempleo de... Pero la desconfianza esa. Bueno, la gente corre. Cuando tienes una situación financiera donde el asunto no está funcionando, lo primero que vos haces es, se está quemando la casa, yo salgo, corro, saco lo que puedo sacar, es decir, vas al banco, retiras tu dinero y tenés una corrida en los bancos.
Y ahí es donde se declaran los famosos bank holidays, donde cerras el banco un viernes, haces un gran anuncio y los bancos pasan cerrados por 3 semanas. Reciente, la semana pasada, los volvieron a abrir cuando la Comisión y el Fondo Monetario, lo que llaman la trioca, les da dinero para salir adelante. Entonces se genera desconfianza, tenés situación de desempleo del 25%, 50% a nivel de los jóvenes. Es una situación realmente complicada. El PIB se te reduce en 5 años, 25. Entonces la economía implora. Ya totalmente se te va al suelo y no tenés herramientas para salir adelante. Entonces, es más o menos lo que le pasa a Argentina ya, y más o menos en el año 2000, 2001, ¿verdad? Donde se declara un sistema de cambiario doble y la economía explota, pero explota hacia adentro. Y se cae el sistema, la gente pierde confianza, se genera una situación que se conoce como información asimétrica. Unos saben, otros no saben, los que saben se protegen, los que saben tratan de correr, sacan su dinero antes, los que no saben cuando se dan cuenta fue muy tarde, es decir, fuiste a la fiesta y se acabó el cake. Ahora, en eso es interesante, cuando qué sé yo, una persona, cuando usted deja de pagar, hay 2 posibilidades: si tiene cosas a nombre suyo, se lo embargan, y si no, nada pasó. Perdió el banco, perdió el que se embarcó a prestarle a usted, que no tenía garantías. En el caso de los países es diferente, porque no hay embargo, o sea, qué sé yo, el Fondo Monetario o el Banco Europeo no llega a embargar el Olimpo en Grecia para dejárselo, no existe esa posibilidad. ¿Cómo actúan entonces los organismos internacionales? ¿Es con base a reprimir al país, a darle color, diríamos popularmente, de mala paga para que nadie le preste? ¿Cómo hacen los organismos y los otros países que le han prestado a un país que ha sido tan irresponsable como Grecia en el manejo de sus finanzas? Ahí tenemos 2 cosas, ¿verdad? Yo creo que, perdón, que antes me meto mano, 2 cosas. Una es si tenés la misma moneda o si tenés una moneda diferente. En este caso, como tenés la misma moneda, si Grecia no paga, se lleva a todos los demás. No, es que les digo porque... Pero en el otro caso, vos lo puedes manejar un poquito diferente. Pero es que yo te lo digo porque muchos ciudadanos, y cuando hubo el referéndum en Grecia, seguro se imaginaron que fueron a votar por él. No paguemos. No. Si me permiten, es un muy buen punto. Por lo siguiente, en algún momento, hace unos 2 meses, apareció la tesis probable del Grexit, es decir, de la salida de Grecia. ¿Verdad? Grecia y exit, de salida, ¿verdad? El Grexit, como la salida de Grecia del sistema. Eso fue bastante probable en el momento en que Tsipras se levanta de la mesa de negociaciones y la abandona. En ese momento dijimos, bueno, ahora sí, esto se fue. Sin embargo, yo creo que a Tsipras lo aconsejan, me parece que bien, porque le dijeron, bueno, mire, usted se levantó de esa mesa, pero yo creo que va a tener que volverse a sentar. Porque aquí, eso es mi interpretación. Lo que aquí, lo peor que nos puede pasar es quedar por fuera. Por una razón muy sencilla, y don Gustavo la insinuaba. En el momento en que Grecia se quede por fuera, o sea, queda aislada financieramente. O sea, nadie va a querer facilitarle recursos, que es lo que ocupa. Es una mala paga. No, pero es que nadie le va a facilitar recursos. O sea, no es sujeto de crédito. Yo, en tanto sea sujeto de crédito, aun cuando no haya pagado, eso sería mi flotador, mi tabla de salvación. Entonces, en el último escenario es que Grecia quedara por fuera. Por otra razón, tampoco Alemania, si bien apretó, ¿verdad?, en términos de las condiciones, a Alemania tampoco le servía tener un socio por fuera. Es decir, es mejor tener al deudor controlado, ¿verdad?, con un esquema de privatizaciones, con un esquema de reformas a las pensiones, con un esquema de apertura de mercados, antes de que dejarlo a la deriva. Pero en eso, Manuel, yo recuerdo que se decía que Alemania, muy drástica, decía, vamos a negociar, pero el quita llaman en que no pagamos nada, va de nuevo. Alemania decía, no es posible. En ese escenario es que se genera el referéndum, manejado por políticos, tal vez para darle un poco de apoyo a Tsipras, pero al final de cuentas el primer ministro de Grecia, por lo que acabas de decir, tuvo que volver a sentarse. Claro, por supuesto. Y tuvo que aceptar casi que el 90% de todo lo que habían dicho. Lo que dice Manuel, siempre viene de la izquierda. Claro. La izquierda dice, aquí no vamos a pagarle a nadie, eso es culpa de la gente que nos prestó la plata, nosotros no tenemos la plata. Y entonces, pero lo aconsejan mal inicialmente y luego lo reaconsejan y dicen, mire, papito, usted la verdad mejor se me va sentando que pico, porque aquí algo tiene que hacerse. Ahora, el caso de Grecia hoy es muy diferente al caso de Grecia cuando tuvo el primer bailout. Sí, claro. En el primer bailout tenías que estaban los PIGS, todos estaban mal. Tenías a Portugal mal, tenías a Irlanda, Italia muy mal, tenías a Grecia, España, por supuesto, y España. Ahora los otros, aunque no están muy bien, no están tan mal como está Grecia.
Entonces, en este concepto, Grecia realmente está aislado, Claro. y no le es factible tirarse del bote tan fácil. Porque queda los sujetos de crédito, tendría que empezar con una nueva moneda. La nueva moneda serían los IOUs, que son los te debo plata. No tengo plata, pero te debo. Sería otra vez una vuelta, como una segunda moneda ronda, paralela. una segunda ronda del DRACA que viene de vuelta, ¿verdad? Nadie la quiere porque esta gente no paga. Esta gente se le dio plata, le debe a todo el mundo. Es como el vecino del barrio que no paga, ¿verdad? Entonces, tenés una situación donde ellos tienen que sentarse a la mesa de vuelta. Disculpa ahí, don Gustavo, pero es que es muy importante eso que estaba diciendo don Gustavo, don Claudio, y televidentes. El canciller, el ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, le mandó a decir a Tsipras, porque al ministro Schäuble le preguntaron, bueno, ¿y usted qué opina del referendo? Mire, de ahí votaron que no. Le digo, no, yo lo respeto. Pero le digo al señor Ese es el de la silla de ruedas. ese es el de la silla de ruedas. Sí. Que salga un ratico, le digo. Es combatiente. Sí. Entonces le dijo, no, yo... Los alemanes son de verdad. No, por favor. Pero muy sensato. Sí, señor. Yo respeto el resultado de su pueblo. Pero usted respete lo que sus antecesores dejaron firmado. Porque nadie le prestó sin firmar, ¿verdad? Es que eso es importante, lo están diciendo ustedes, y lo que acaba de decir Manuel, porque algo que debe ser muy serio a nivel internacional, en política internacional, es que un presidente no puede decir, no, es que usted lo firmó el anterior. No, la firma de un presidente es la firma del país, claro, independientemente de que haya pasado su periodo. Sí. Pero anteriormente el ministro de Hacienda, de Finanzas de Grecia, los trató de terroristas a todos. Pero ya no está. Ya no está, eso es lo que quería plantear. Los trata de terroristas y de alguna forma engaña a su pueblo casi que diciendo que nosotros no somos culpables. Varoufakis. No vamos a ser Varoufakis, exactamente. Bueno, es que tenés la situación de la parte ética, ¿verdad? ¿Quién cometió el error? ¿El que prestó o el que pidió? Y aquí cualesquiera de los dos va a decir que fue el otro. Siempre es más fácil pasarle el problema al otro. Es que usted me prestó, no tenía que prestarme. Sí. El otro es, y si yo le presté, usted tiene que pagarme, ¿verdad? Y los dos van a tratar de recuperar tanto como puedan. Y ha habido un proceso de austeridad, ha habido un proceso en el que se ha perdido mucho, en el que el pueblo griego realmente ha perdido. Cuando tenés gente que no puede trabajar, cuando dependen de una pensión de solo uno en la familia, realmente es una situación muy complicada. Sí. Entonces, la pregunta aquí se vuelve, y el Fondo Monetario ya lo dijo un día de estos, hace más o menos una semana lo dijo, tiene que haber algún tipo de cancelación de deuda, porque los griegos no pueden pagar. El INA cumple 50 años de ser la llave del progreso en Costa Rica. Una institución cargada de logros, más de 50 centros de formación, 2.000 programas técnicos, cobertura nacional, INA virtual, unidades móviles, reconocimientos nacionales e internacionales, primera institución en América Latina con ISO 9001, cuarto lugar de América según World Skills International, ganadores en Olimpiadas de Robótica y con toda la capacidad para seguir asumiendo los retos del futuro. INA, la llave del progreso. Restaurante Domenico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y Palabras, charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randall Arias, quienes con sus invitados y contertulios le involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras. Tertulias de la Cava, un espacio oportuno para intercambiar con los principales actores sociopolíticos de la vida nacional, en el que usted podrá oír, compartir, discernir y proponer ideas.
un espacio de política con P mayúscula, en el que el respeto a la divergencia de pensamientos es el mejor momento para encontrar puntos de encuentro. Los martes, en el Club Unión, a las 7 de la noche. Para reservar su espacio puede llamar al 2257-1555, abierto al público en general. Sea usted parte de las soluciones en Tertulias de la Cava. Un evento que el sector mercadeo no se puede perder. El gerente de marketing del equipo campeón de Europa, de la Copa del Rey y de la Liga BBVA en Costa Rica. Mi nombre es Laurent Collet y soy director de mercadeo del Fútbol Club Barcelona. Compartiré con ustedes las exitosas experiencias del club en el área de marketing, en el uso de las nuevas tecnologías. ¡Os espero! Éxito empresarial Costa Rica 2015, 21 de agosto. Más información en amprensa.com. Bueno, Paul Krugman decía, lo sigo mucho, lo leo mucho. Me identifico con muchas de las cosas que él dice, algunas no las comparto. Pero al principio Paul Krugman, ese premio Nobel a nivel internacional de economía, era progresia. Progresia, sí. Y terminó al final diciendo, no, estos no pueden pagar de ninguna forma. No pueden pagar. Cuando ya tengo toda la información. Es que es importante eso, que no pueden pagar, ¿verdad? Es el concepto de hasta dónde los podés apretar para que te paguen y dándoles más dinero siendo la opción de que te paguen. Claro. Se vuelve complicado porque no estás generando la capacidad de regenerar productividad y producto que le resulte en una capacidad de pago. Entonces está tirando líneas para ver cómo logran respirar. Les estás tirando más dinero, por ejemplo, la semana pasada ya el salvavidas que hablaba dos. Sí, ya la semana pasada finalmente les dieron dinero y están pagando lo que por primera vez se da, que es que Grecia no le paga al Fondo Monetario a mediados de más o menos junio, ¿verdad? 30 de junio. No le pago, ahora ya les está pagando. Pero en eso, Manuel y Gustavo, sí, sabemos que Grecia no puede pagar, lo estamos diciendo acá, que es casi imposible. Y le prestan. ¿Sobre qué garantía? O sea, es prácticamente como echar un dinero a un pozo. O hay algunas cosas que puedan hacerlo a uno pensar que Grecia en 30 años, 20 años pueda mejorar. Muy bien. Ahí lo que tenemos que tener claro nosotros es lo siguiente: los organismos financieros siempre facilitan recursos, pero no lo facilitan pensando en que los van a perder, o sea, los facilitan pensando en que los van a recuperar, ¿verdad? Porque son fondos en ocasiones. correctos. Entonces, ahí la apuesta es de muy largo plazo y para un poco el resarcimiento de esos fondos son los cambios estructurales dentro de las economías. Entonces, si uno revisa el programa de privatizaciones que ha venido ejecutando Grecia, es muy agresivo, ¿verdad? Lo único, digamos, que les queda ahí como pendiente es el tema de trenes, ¿verdad? El tema de servicios públicos, el tema salud, ¿verdad? Y el tema tal vez de educación. Pero hay otras privatizaciones que se han venido ejecutando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces parte también de este esquema o este plan de salvamento era abrir los mercados. Entonces, por ejemplo, ya han podido vender frecuencias de telefonía celular, ¿verdad? Entonces, eso ya es un síntoma, es un signo hacia el mercado mundial de que, bueno, ya están adoptando medidas, ¿verdad?, en donde están abriendo la economía. Porque Grecia tenía una particularidad, a pesar de estar allá, en el sur de Europa, en todo caso, era una economía relativamente cerrada. Entonces, de alguna manera, probablemente esto fue en parte lo que lo llevó, una de las razones que los llevó a la situación. Pero lo que están pidiendo los organismos internacionales es una mayor apertura económica, ¿verdad? Tenés ahí, si te puedo interrumpir, claro. Tenés el nuevo plan, la nueva reforma que inicialmente fue rechazada, sí, la que se aprobó es incluso más fuerte. Esta semana pasada ya subieron el impuesto de venta, el IVA del 13% al 23%. Esa es la primera que tenés. Luego tenés 13 al 23%. Ya, nosotros tenemos el 13 en Costa Rica, sí, imagínate mañana 10 más. 10 más, pero es de golpe, ¿verdad? Luego tenés recortes en los montos de pensión. Tenés un recorte sistematizado o propuesta de recorte sistematizada en los gastos del gobierno. Tenés un overhaul completo de las negociaciones que pueden tener los sindicatos y tenés todavía 50 billones de euros de activos del gobierno que deben ser privatizados. Es correcto. Ahora, en eso, Gustavo... Eso como plan estructural, ¿verdad? Sí, claro, pero vamos a ver. Yo quiero ir haciendo el cambio hacia Costa Rica, porque yo decía que los griegos seguramente decían, eso que pasó en Argentina en el año 2000, 2001, aquí nunca va a pasar. 15 años después están sufriendo consecuencias mucho más duras. Pero
Un buen amigo me manda un documento, hizo un documento oficial de algunas cosas, hizo un resumen. Un resumen, sí, claro. Y quiero, a partir de esto, hacer que usted haga algunas referencias con lo que pasa en Costa Rica y que ustedes, como los economistas, nos digan cómo está el panorama costarricense. Había 50 conductores por cada coche oficial, o sea, por cada coche, por cada placa oficial, en Grecia son información verídica. Había 50 conductores, o sea, ni siquiera metiendo 5 por carro, cabían. Tiene una población ficticia, de las más altas del mundo, de personas muertas, 110 años, o sea, hay un montón de personas de 110 años que ya fallecieron, porque no se dan de baja los muertos y se cobran su pensión. Bueno, aquí ha pasado cosillas parecidas, ¿verdad? 40.000 señoritas recibían una pensión vitalicia de 1.000 euros mensuales por el mero hecho de que eran hijas solteras y que se iba a querer casarse. Con esa pensión, ninguna señorita se iba a querer casar, se juntaban, si acaso, había unión libre, pero para mantener la pensión. Lo que le costaba al Estado 550 euros al año. Los marcapasos, comprarlos en un hospital público griego, costaban 400 veces más que comprarlo en un hospital británico. Las jubilaciones, 50 años en el caso de las mujeres y 55 años en el caso de los hombres. 67 hoy. Ya lo qué interesante. 600 categorías laborales consideradas especialmente extenuantes. Solo apunto unas. Riesgosas. Los peluqueros. Oiga, todos los que tenían salón estaban en una categoría extenuante porque los tintes que utilizan pueden resultar nocivos. Correcto. Entonces se podían pensionar antes. Los músicos, todos mis buenos amigos músicos, sobre todo los que tenían instrumentos de viento, porque soplar una flauta es agotador. Entonces podían pensionarse antes de los 50 años. Esta me encanta. Presentadores de televisión, se supone que los micrófonos provocan daños en la salud. Ya tendría 3 años de pensionado yo, ¿verdad? 53. Hay un lago, o había un lago, el Copais, que se secó en 1930. Aún así, 1.763 griegos eran empleados públicos de protección de un lago que en 1930... O sea, es terrible. El fraude fiscal, 45% de las personas no pagaban impuestos. Cerca de 1.200.000 de los griegos trabajaban, de 400 de la población activa, trabajaban con el Estado. Aquí hay algunas cosillas que se me parece a mí a lo que pasa en Costa Rica. Hagamos el pase. ¿Cómo ven ustedes dentro de este marco de Grecia? Mucha gente dice, muchos colegas de ustedes, que es imposible que una situación como la de Grecia se dé en Costa Rica, que estamos muy sanos. Pero ahora fuera de micrófonos vos decías que en el 78 vivimos una situación muy... 82. 80, más o menos, cuando estaba petróleo, dólar, en la época de Rodrigo Carazo. Bueno, somos una economía pequeña, una economía que fluctúa mucho con las situaciones que se dan en los mercados internacionales. Dependemos mucho de mercados grandes como Estados Unidos y los mercados europeos, Centroamérica incluso más que Latinoamérica en términos de comercio. Entonces, ciertos indicadores fundamentales de la economía deben ser siempre mantenidos en cheque. Es decir, tenemos que ser conscientes de que no podemos gastar consistentemente más en el gobierno de lo que recibimos. Y ahí la pregunta tiene dos lados. Un lado es, ¿estamos gastando más de lo que debemos o estamos recogiendo menos de lo que podemos recoger? O estamos gastando mal lo que tenemos también. Puede ser. Que es la parte que es la pregunta de cuál es el papel que el gobierno tiene que cumplir dentro de la sociedad económica. Entonces ahí tenés una situación donde el gobierno provee bienes públicos, bienes que normalmente el mercado, por fallas de mercado o porque el mercado no ha sido desarrollado todavía, situaciones como informaciones asimétricas o una contabilización de ciertos elementos como se pueden dar, por ejemplo, con el carbono o con externalidades de ese tipo. El gobierno interviene y lo da. O bienes que son de tipo público, como la educación, sin contar la educación privada, que el gobierno provee a la mayoría de las personas porque no pueden financiar ese gasto que es un gasto alto. Entonces, en ese caso, ahí leía yo que Grecia tiene 4 veces más profesores que en Finlandia. Y el país tiene las peores notas en el informe PISA. O sea, sí, tampoco la cantidad define que a más profesores son mejor la educación. No, correcto. Pero entonces tienes un gobierno que debe trabajar en proveer la infraestructura para que los mercados y las personas puedan ser productivos. Es decir, te digo, si vos vas manejando en la mayoría de las carreteras de Costa Rica, la verdad, tenés que ir con cuidado.
Las carreteras no están demarcadas bien, no tienen los carriles, la cantidad de carriles que deben ser, hay congestionamientos por todos lados, entonces es una situación de infraestructura que es muy limitada. Ahí el gobierno puede intervenir, ya sea por lo que llaman BOTs, o lo que más reactiva la economía, ¿verdad? Eso reactiva porque te da una infraestructura. O simplemente mantener la infraestructura de manera que sea eficiente. Un puerto que sea decente, un puerto que sea eficiente. Allá me acuerdo en los años 90 cuando en los puertos de Limón, los puertos funcionaban porque las grúas de las compañías eran las que hacían el trabajo, pero no lo que Habdeba tenía en su momento para hacer el trabajo. Entonces tienes una limitante donde si el gobierno no provee la plataforma para que el sistema funcione. Has ido del país hace tiempo a Pensilvania. Me fui en el 92, sí. Pero eso sigue funcionando casi que igual. Más o menos igual a como fue hace tiempo, ¿verdad? Habdeba, ¿verdad? Yo quisiera tal vez ahí terciar en lo que don Gustavo menciona, sobre todo para los amigos televidentes, y es en lo siguiente. Por ejemplo, uno encuentra en Grecia que en el 2004 se hacen los Juegos Olímpicos. Yo no sé si ustedes recuerdan, estaríamos más pequeñitos que ahora, pero si ustedes recuerdan que el Comité Olímpico casi suspende que se llevaran a cabo los Juegos Olímpicos en Grecia porque la infraestructura no estaba levantada a tiempo por falta de financiamiento. Entonces ya eso fue una alarma, ¿verdad? O sea, una luz amarilla que, bueno, cómo esta gente asume la responsabilidad de levantar una infraestructura para unos Juegos Mundiales y resulta que al año tenían una infraestructura del 30%. Y la justificación era que ahí se habían hecho los primeros Juegos Olímpicos, entonces sí, había que volver a aniversario, algo muy especial, bien, sí. ¿verdad? Y si vemos aquí, en nuestro terruño, igual ocurre con los Juegos Nacionales. Siempre hay que andar en carreras. Siempre hay que andar en carreras. No está el dinero, algún estadio o alguna cancha hay que terminar de arreglar el día anterior porque no hay recursos. Igual que los griegos, vamos a jornadas internacionales y no ganamos nada. Primera, sí. Entonces una inversión, tras eso es una mala inversión. Bueno, dejémoslo ahí. Segundo, en el 2009, Papandreou, Georgios Papandreou, que era el presidente, el primer ministro en ese momento, llegó y un poco, por así decirlo, descubrió el problema fiscal y lo puso en la palestra. Y aquí, ¿cuántos gobernantes han pasado en los últimos 20 años? Y todos llegan y dicen, sí, tenemos un déficit fiscal, tenemos un problema fiscal, hay que entrarle, pero hasta ahí. Y tercero, con todo eso que usted, don Claudio, nos mencionaba ahí, en el caso de Grecia, lo que refleja es un serio abuso de las finanzas públicas. Y nunca se tomaron medidas para corregirlas. Y uno lo que observa en el caso costarricense es que igual no se toman las medidas para corregirlas. Y don Gustavo aquí me corrige, es lo que se dice allá en el norte, kick the can, patear el tarro en buen romance costarricense. Aquí se patea la bola. Bueno, muy bien, la bola, ahí está. el tarro, algo que se pueda patear y que avance, ¿verdad? Pero el tarro no rueda, la bola es más peligrosa porque la bola rueda mucho. La bola puede rodar, pero bueno. Ahora, aquí hay temas como ese lago Copais que decía yo, que son como, digamos, como el Consejo Nacional de Producción y podríamos enumerar otras instituciones que también siguen teniendo una gran cantidad de empleados públicos, que no digo que tienen que quitarlos, pero sí trasladarlos a otras instituciones mucho más eficientes, pero seguimos a veces añorando, o porque es una medalla, prácticamente hablando de Juegos Olímpicos, que sostenemos instituciones que ya no aguantan o que no producen absolutamente nada. Vos tocas un punto que es uno de los principios económicos, y es que las personas responden a incentivos. Y lo que no sabemos es cómo van a responder, pero que responden. Si te dan un incentivo, responden. Entonces la pregunta es, ¿cuál es un incentivo que la gente puede recibir que te hace ser más productivo? No un incentivo que recibís que te hace decir, ya estoy bien y ya no tengo que hacer nada. Entonces, cuando vos decís, voy a darle un incentivo a un trabajador que es muy eficiente, que tal vez trabaja en la compañía eléctrica del país, llamémosla ICE para un ejemplo nada más, porque es muy eficiente, se lo das y ese empleado es realmente productivo. Pero cuando el incentivo se convierte en una cosa que es permanente, ya la persona no tiene ningún incentivo para cambiar su desempeño. Hasta por pernoctar se vuelve perverso. Se vuelve perverso el incentivo. Entonces, hablamos de que no es que no hay que dar incentivos y que a veces tenemos que pagar un poquito más por algunas cosas y otras veces un poquito menos, sino que se debe dar con respecto a la productividad que esa persona está teniendo. Entonces, cuando las cosas se vuelven institucionalizadas y cuando tenés situaciones donde hay negociaciones y nosotros no vamos a renunciar a ningún incentivo acá, y tenés salarios que se están haciendo públicos, que un conserje en la Universidad de Costa Rica gana 1,5 millones de colones. Y uno dice, Dios mío, ¿cómo? O sea, ¿qué es lo que hace? Es técnico de computación también, entonces puedes justificar que tiene ese salario. Pero si tienes una estructura donde estás montado y los beneficios existen, lo que estás haciendo es generando una bomba que está acumulando presión y eventualmente va a explotar. Porque
Y esto es una parte que creo que es interesante para el televidente entender. Cuando hablamos de dinero, normalmente hablamos 100 pesos ahora o hablamos 1,000 pesos ahora, pero ese dinero tiene un valor en el tiempo. Cuando hablamos de que la persona gana ahora 1,5 millones, decimos, qué montón de plata. Bueno, pero debe pensar cuánto va a ganar cuando se pensione. ¿Y qué va a pasar si le subimos el salario en un 1% a la base? Y ahí las anualidades empiezan a acumular. Entonces, esta es una situación donde la parte fiscal, la parte del pensionarse de las personas, se debe considerar en el tiempo, así como se considera en este momento. Entonces, cuando decimos, no, a nosotros no nos va a pasar lo que le pasó a Argentina, no nos va a pasar lo que le pasó a Grecia, bueno, tal vez a hoy estamos más o menos en una situación que es sostenible hoy, pero si proyectas 20, 30 años... Pero yo leía un día, no sé si fuiste vos que me pasó un documento, pero leía que Costa Rica en América Latina tenía el déficit fiscal más alto, solo superado por Brasil. Entonces, sí es una situación de tener las luces en naranja o estar preocupado, Manuel. Bueno, es que es muy simple, de nuevo para nuestros televidentes. El caso de Costa Rica es lo siguiente: los ingresos que tenemos, ¿verdad?, entran por un tubo de 5 pulgadas, mientras que los gastos que tenemos salen por un tubo de 10 pulgadas. Y no hay forma de llegarle a través de un tubo. Es un embudo al revés. Claro, no se puede. Entonces, ahí lo que creo es que el tema de los incentivos es bueno, o sea, no es tan incorrecto. El tema es que esos incentivos, incentivos estén anclados a objetivos. Entonces yo digo, bueno, si vamos a dar incentivos, ¿verdad?, pero ustedes en esas instituciones ven el servicio mejorado, ven la infraestructura vial de primer nivel, vaya, demos incentivos. Y una segunda condición, cuidado si no la primera, que la capacidad fiscal del país permita sostener esos incentivos. Porque lo que creo, y con todo respeto lo planteo, es que de alguna manera estos incentivos se otorgaron independientemente de la capacidad fiscal del Estado. Y uno lo que debe entender aquí, que don Gustavo... Y son nobles, vos. Yo creo que muchos de esos se dieron porque los políticos irresponsables, los pseudopolíticos, porque no son políticos de verdad, con tal de no tener huelgas, con tal de no tener problemas durante sus 4 años, le daban todos los sindicatos pedían lo más, ustedes que son negociadores económicos, piden lo más, y si le dan el todo por el todo, dice que bueno, salimos con el 100%, estos carajos se entregaron. Bueno, eso le pasó a nuestros políticos. Bueno, el tema es, probablemente, el tema es que si la economía está en capacidad de soportar esos incentivos. Entonces, de alguna forma, los incentivos deberían ir en función de los resultados económicos. Por ejemplo, en el sector privado pueden haber incentivos, hay bonos según los resultados. Correcto. Hay utilidades, distribuimos bonos. No hay utilidades, no distribuimos bonos. Entonces, todas las personas, ¿verdad?, están en función de generar una utilidad porque saben que en algún momento se les retribuye. Pero en el caso costarricense, no, me parece que no fue así. En sus 62 años, la República continúa evolucionando para brindarle el mejor servicio. Ahora los invitamos a explorar nuestro dinámico sitio web. Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes. Adquiéralo ya y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea. Vinomundo cuenta con varios ambientes para disfrutar: restaurante, 2 cavas, bar y salones de eventos. Vinomundo,
donde el vino se toma con el alma. Para información y reservaciones puede llamar al teléfono 2249-4715. Tertulias de la Cava, un espacio oportuno para intercambiar con los principales actores sociopolíticos de la vida nacional, en el que usted podrá oír, compartir, discernir y proponer ideas. Un espacio de política con P mayúscula, en el que el respeto a la divergencia de pensamientos es el mejor momento para encontrar puntos de encuentro. Los martes, en el Club Unión, a las 7 de la noche. Para reservar su espacio puede llamar al 2257-1555, abierto al público en general. Sea usted parte de las soluciones en Tertulias de la Cava. Bueno, pero vos que estás en una universidad en los Estados Unidos de América, que vivió una crisis, que nació ahí en el 2007. Nací en la crisis, me acuerdo haciendo las filas en el CNP. Bueno. 3 veces para poder conseguir lo que Bueno, pero en ocupábamos. los Estados Unidos la viviste ahora en el 2007, Correcto, vos dando clases allá. Resulta que aquí en Costa Rica, las manifestaciones de los sindicatos, los disparadores del gasto, y entonces hay que bajarle los salarios, o bueno, nadie ha hablado de bajar los salarios. Hay que disminuir todos esos incentivos para los futuros empleados públicos, no se quieren socar la faja. El gobierno irresponsablemente, en este caso el de Luis Guillermo Solís, aumenta el presupuesto en un 19%, ¿verdad? El año pasado, y los empresarios no están de acuerdo a que haya más impuestos. Entonces, aquí nadie quiere ceder ante nada. Y todo el mundo dice, no, es que le suban los impuestos a los empresarios, no, que le bajen los salarios a la gente. Y en esa jugadera en que estamos, no se toman decisiones. Mira, yo te apuesto que el sector privado estaría de acuerdo a un incremento en ciertos impuestos si se facilita el proceso de cómo hacer negocios. Donde vos puedes abrir y cerrar un negocio en cuestión de horas, donde puedes hacer cambios importantes en cuestión de horas, donde puedes despedir a un trabajador por razones justas. Sí, claro. Porque no está haciendo su trabajo en cuestión de horas. Pero si tenés un sistema que es rígido, que está totalmente diseñado para que esos incentivos se mantengan permanentemente, y a pesar de que el trabajador es malo, no lo podés despedir, el empresario encuentra que es muy difícil. Estoy hablando de los empresarios, pero inclusive en el sector público los sindicatos defienden a los mediocres. No, por supuesto. No solo a los buenos, a todos. Sí. Solo que usted pague, solo que usted todos los meses le dé al sindicato su mensualidad, es derecho de defensa, aunque usted sea un mediocre. Es que ese es el trabajo del sindicato. El trabajo Pues no, del sindicato, el sindicato debería elevar la calidad también de sus empleados. Debería, pero no lo hace. Más. Pero entonces el sindicato permanece en poder, mientras tanto pueda mantener a las personas que están pagando sus unidades en poder. Te doy un ejemplo que es diferente. En Inglaterra el sindicato en el puerto no permite que nadie toque la mercadería más que los miembros del sindicato. Entonces, es decir, los productos van sin empacar. Pero cuando llegan allá, ellos lo ponen en un tornillo sin fin y lo empacan eficientemente. Entonces el sindicato protege al trabajador que está trabajando bien. Y el que trabaja mal lo echa porque hace ver mal al sindicato. Hay sindicatos privados también. Correcto. Entonces tenés una situación donde el sindicato en el sector privado, te protege. En el caso de Estados Unidos que me preguntabas, hay 2 o 3 sindicatos muy grandes. El sindicato de los productores de carros, ¿verdad? Que incluye los productores de carros y todos los productores de partes, los repuestos. Tenés el sindicato de educadores que es muy fuerte. Y esos tienden a tener un gran poder en la economía. Pero también reconocen que es importante mantener situaciones donde la economía se mueve aceitado de una manera adecuada, porque si no el sindicato pierde poder. Tienen conciencia ciudadana. Entonces, te voy a dar un ejemplo que pasó cuando George Bush estaba el presidente y puso una tarifa al acero importado del 30%. La puso porque quería proteger a los productores de acero. Bueno, empezó muy bien, los productores de acero estaban muy contentos, hasta que llegó al punto donde los productores de carros y los productores de equipo que usaba acero se quejaron, porque ahora sus productos eran 30% más caros en uno de los insumos más importantes. Y le dijeron, no, mire señor, esto hay que cambiarlo, porque nosotros ahora no podemos ser competitivos porque usted está beneficiando a un grupo muy pequeño de Estados Unidos. No, yo lo que quise, eso es cierto, y tal vez ahora al principio don Claudio mencionaba el tema de la soberanía y no quisiera desaprovechar esta oportunidad, porque uno observa la experiencia de Grecia en materia fiscal y uno observa lo siguiente: entre la tardanza de la toma de decisiones en materia fiscal y la soberanía hay una relación inversa. Entre más me tarde yo como país en tomar decisiones fiscales, voy a tener que bajar mi margen de soberanía. Es decir, si yo no tomo las decisiones fiscales en tiempo, voy a terminar casi que pidiéndole la receta a los organismos internacionales, voy perdiendo la soberanía. Y en ese caso
En el caso de Grecia, a mí me parece que es clarísimo en ese aspecto. Ahora bien, ¿queremos que Costa Rica siga por ese camino o queremos tomar las decisiones en tiempo y que nos dé mantener un margen de soberanía? ¿Qué hacemos? Tomar las decisiones. Ahí es importante, tomar las decisiones en tiempo. Como dice Manuel, es importante el proceso de quién nos dice qué hacer. Cuando terceros nos dicen qué hacer, y yo lo hemos visto consistentemente cuando el Banco Mundial y el Fondo Monetario dan sus recetas. La semana pasada, esas recetas, el ministro de Hacienda, don Elio Fallas, dijo que no se iban a meter en el tema de los salarios porque el Fondo Monetario Internacional ha dicho que no era un gran tema. El PAC, que todavía ha estado contra el Fondo Monetario Internacional, ahora le hace caso al Fondo Monetario Internacional. Yo pensé que los ministros le hacían caso al presidente. Bueno, veamos lo que hizo el Fondo Monetario en Asia. Con sus recetas vino y destruyó las economías y perpetró este proceso de recesión en depresiones. Entonces, estar por delante de qué es lo que está pasando, y aquí yo creo que para el televidente es un concepto importante, el saber cómo manejar las finanzas desde la familia primero, que sigue al negocio, sigue el gobierno, es un concepto fundamental. Que a través de la investigación que yo he hecho, se descubre que las personas realmente no saben, en su mayoría, no saben cómo manejar el dinero. Y ese concepto de falta de educación financiera se refleja en conceptos como los abusos en tarjetas de crédito. Pasar de la microeconomía de una familia al país. Y al país igual, una cuestión de segundos, ¿verdad? Donde vos decís, bueno, ¿cuánto puedo pedir prestado y cuánto puedo pagar responsablemente? Así es. ¿Cómo hago para vivir por debajo de los medios que tengo? Eso no lo vemos en el sector público. El sector público siempre está con déficit. Raramente ves un sector público que tiene un superávit, ¿verdad? Muy raro. Y cuando lo hay, no se sabe qué hacer con el dinero, ¿verdad? Entonces, el concepto de volver a cómo mantenés la casa en orden. ¿Y dónde ubicas ese dinero? Por ejemplo, ¿cuánto voy a dedicar a formar activos tales como la educación? O activos tales como la inversión en capital, que luego generan economías de escala y spillovers en la productividad del trabajador, donde ya no tenés que estar cuidando al trabajador, que el pobrecito, sino que le das instrumentos para que él se eduque, para que ella se eduque, para que tengas acceso a electricidad, a seguros, a servicios médicos de primer nivel, mientras que si lo haces al revés, gastás y no logras... Bueno, pero peguémosle un susto a la gente. ¿Cuán urgente es eso? Tiempo, esas decisiones. No, para mí ya, ya. Eso tiene que empezarse a revisar ya. Ojalá los proyectos que se tienen ahí haciendo fila en la Asamblea Legislativa vean la luz, se discutan, se negocien y salgan, porque es urgente tomar decisiones en materia fiscal. No podemos darnos el lujo de esperar más. Tenemos muchos años de estar esperando, estamos cosechando lo que se vivió durante la época de los 60, 70, cuando hubo proteccionismo a diestra y siniestra, y eso hoy se está viendo. Nuevamente el concepto de dinero en el tiempo se está haciendo presente hoy, lo hemos vivido, lo conocemos, se puede postergar, se puede pedir más prestado y se sigue trabajando, rodando esa bola, sí se puede hacer eso, es irresponsable, no es lo correcto de hacer, no es lo que se conoce, lo que se enseña, y las personas, el gobierno en este caso debería tomar el toro por sus cachos, o la vaca si quiere verla, ¿verdad? Pero tiene que tomar decisiones donde se genera mayor incentivo a la productividad y no tanto alcahueterías, donde estás dando dinero simplemente porque te llegan a tocar la puerta, porque te lloran, y el que llora más fuerte es el que se lleva más. ¿Te queda algo, Manolo? No, en realidad no seguir, digamos, en discusiones vacías, sino que en discusiones de fondo que de veras lleven al país por la senda de recuperar las finanzas. O sea, eso no se puede esperar más, ya vamos para el segundo año de gobierno, no hay que darle más largas a esto y empezar a trabajar en esa materia urgente. Entonces habría que decirle, como empezamos con Grecia, habría que decirle a nuestros políticos que se bajen del Olimpos. Sí. Y que vengan a la tierra y se den cuenta de que la situación es realmente difícil. Agradecerle a ambos su presencia, un gusto. Muchas gracias. En el caso tuyo de que ya has vuelto al país y ojalá que sigas impartiendo tanta sabiduría, ¿verdad? Que es importante tener nosotros exportación de cerebros y de Muchas gracias. A ustedes las gracias. Espero volverlos a ver en 8 días en La Política con P mayúscula. Si les gustó el programa, quiere repetirlo, quiere recomendarlo. Mañana martes, 6 de la mañana y 2 de la tarde, aquí en Expert TV. Un abrazo y no falten 8 días a La Política con P mayúscula. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias.